de regreso esta es la mañana con Dari, son las 8:41 minutos. Y en este momento recibimos a Francisco ¿no? Tavares, economista, que viene a presentarnos un trabajo muy interesante que se llama Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominicana. Bienvenido, Francisco, acércate al micrófono. Bueno, buen día a todos los oyentes y bueno. Y televidentes y todo el mundo y la red y todo, sí, etcétera, que están aquí en la mañana con Dari. Venimos a hablar sobre un estudio que produce la academia. Yo creo que la academia debe jugar un rol en la discusión, en el debate de las políticas públicas. Y por esa razón y motivados, ¿verdad? Por un tema que creemos que debe ser el centro del desarrollo nacional, que es el salario, como la gente trabaja. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, su Facultad de Ciencia Económica y Social y su Instituto de Investigación, en colaboración con la Fundación Juan Bosch, produce este documento para profundizar, ¿verdad?, el debate sobre el salario y sobre cómo la gente trabaja en este país, porque no puede ser que la discusión, cada vez que se discutan aumento de salario, sea un porcentaje. Tenemos que hablar precisamente de los ingresos, ¿verdad? Cómo van los ingresos en el tiempo y también otro elemento muy importante que es la productividad laboral. Y eso es algo que el estudio refleja con bastante claridad, que no debe considerarse solo el factor de la inflación como parte de la discusión salarial, sino lo que el trabajador está aportando, porque el trabajador de hace 20 años en la República Dominicana no es el trabajador de hoy. El trabajador de hoy, el promedio, es más preparado, tiene más capacidades y le aporta a las grandes empresas de nuestro país mucho más bienes y servicios producidos por hora. Y entonces eso no se discute, Dari, y no se discute. Entonces nada más se habla de la inflación, pero la inflación nos rompe en la cadena de desigualdad que está realmente afectando a los trabajadores dominicanos. ¿Y quién se está apropiando de la riqueza producida por el trabajador? Eso hay que discutirlo. No solo es que está aumentando la canasta básica y que está aumentando los precios. Hay que hablar de eso. Pero sobre eso hay que hablar también qué tanto el trabajador ha aumentado su productividad en el tiempo. Y eso los empresarios no lo discuten. Y dentro de esa radiografía que ustedes realizan respecto a los trabajadores, ¿cuál es el resultado en el sentido de qué beneficia más a un profesional o a un técnico, a un ciudadano que brinde sus servicios? ¿Brindar servicios específicamente o buscar la manera de independizarse? Porque hay que decir que el sistema educativo de la República Dominicana está orientado a formar a trabajadores y poco se ve la formación para aplicación de emprendimientos, para desarrollo ya más personal, más que brindar un servicio a una empresa. Bueno, yo creo que el sistema educativo y la universidad debe preparar a los profesionales para emprender. O sea, hay que crear un ecosistema para el emprendimiento. O sea, mientras no exista ese apoyo, esa infraestructura en términos de políticas públicas, que se involucre la universidad formando profesionales que pudieran dedicarse de manera autónoma a cualquier tipo de negocios. Entonces, que tenga un Estado que realmente le apoye y apoye las ideas innovadoras de la juventud que sale de las universidades, que sale de los institutos técnicos. Y entonces ahí tendremos, ¿verdad? Incluso también el sector financiero debe jugar su rol, porque en esto hay que tener algún nivel de riesgo. Y aunque el sector financiero es averso al riesgo, ¿verdad? No quiere poner recursos donde no está seguro que va a retornar, el Estado debe garantizar esos fondos para que de alguna manera en la República Dominicana no solo el profesional tenga la opción de dedicarse a ser un empleado digamos, subordinado a un trabajo en específico, sino que también se pueda dedicar a otras labores ya más independientes. El estudio refleja una realidad, Dari, en el sentido de que establece, y este es un dato que causó mucho ruido en los medios de comunicación, que establece que la pobreza laboral en República Dominicana la padece el 53% de la población. La pobreza laboral significa la persona que no tiene un empleo. Bueno, te voy a explicar. Ustedes saben que el gobierno digamos que estima lo que llaman la pobreza monetaria, ¿verdad? Ustedes han escuchado que el MEPI
habla de que la pobreza monetaria pasa de un 23% a un 21%. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Dijimos, bueno. Que la pobreza monetaria, hay que decirle a la audiencia que es la pobreza general, para Exacto. llamarlo de algún modo. La pobreza medido con una línea de pobreza que ellos llaman línea de pobreza, que en el 2023 eran 9.002 pesos por persona. Ellos dividen los ingresos del hogar y esos ingresos del hogar corriente no solo incluyen los ingresos por trabajo, sino los ingresos que recibe la gente por transferencias sociales, los ingresos que recibe la familia por remesas, los ingresos que recibe la familia por asistencia en especie, dígase alimentos y otros rubros. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Sacamos todos esos ingresos, ¿verdad?, que no son de trabajo y lo medimos con la línea de pobreza y nos dio que el margen, en lugar de ser 23 o 21% de pobreza monetaria, la pobreza laboral medida por el ingreso de única dedicación del trabajador le da 53%. Entonces, ¿qué refleja eso? Bueno, que la gente no gana dinero aquí derivado del trabajo, de su ocupación principal, lo que lleva que muchas personas tengan que recurrir al pluriempleo, es decir, a un segundo ingreso, a un tercer ingreso y hasta un cuarto ingreso, señores. Y que también depende de digamos, de la solidaridad de algún familiar que vive fuera, que le manda los 50, los $100, o del Estado a través del programa Supérate, que da una serie de beneficios que hace específicamente, o sea, estos ingresos que son esporádicos, que no son permanentes como la fuente de trabajo, son los que hacen en gran medida que el margen de pobreza en la República Dominicana no sea más de un 50%, sino que sea un 23%. Sale un estudio hoy que dice que más del 50%, más del 50% de la población dominicana recibe alguna ayuda del gobierno. Exactamente. Entonces, eso es consistente. ¿Con qué dato? El gobierno hace me parece que el año pasado o hace 2 años, dijo que hay más de 1 millón de beneficiarios de los programas de asistencia social en comparación con el gobierno anterior. Y eso es consistente con el dato de la reducción de pobreza. Mientras más transferencias reciben los hogares de parte del gobierno, más se reduce la pobreza monetaria. Sin embargo, si tú le quitas esas transferencias públicas, ¿verdad?, que constantemente se le dan a la familia, realmente esa pobreza aumenta. Es decir, que tú tienes una población que está flotante, que vive ahí entre la vulnerabilidad, entre la pobreza, en esa zona vulnerable, que si no recibe esa transferencia, si no reciben los dolaritos del exterior, si no reciben ayuda, ¿verdad?, en especie, en alimentos, caen inmediatamente sobre la línea de pobreza, es decir, más del 50%. Entonces, ¿qué nosotros entendemos a raíz de este estudio? Y otro elemento también que viene a apoyar las condiciones de trabajo de la gente, que la productividad ha aumentado más de 3 veces en los últimos 20 años. O sea, ha sido el trabajador dominicano ha sido más eficiente, 3 veces más productivo. Sin embargo, el salario en términos de poder de compra se ha reducido un 8%. Ahora una pregunta, Francisco, ¿cómo proteger al creador del empleo? Por ejemplo, hablamos del emprendimiento. Sí. Jessy tiene un emprendimiento que la lleva a tener 5 empleados. Uh-huh. Pero tenemos aquí en República Dominicana unos precedentes en términos de derechos laborales que en cualquier momento se convierten en un riesgo para Jessy, que tiene un emprendimiento, y una demanda laboral la puede llevar a ella a cerrar su negocio, perder su emprendimiento, pero lanzar 5 personas a la calle que tenían empleo. Entonces, ¿cómo proteger eso de la mano de obra extranjera? Claro. Extranjeros que por una necesidad, Jessy tiene que optar por un venezolano o un haitiano para que le desarrolle determinado oficio en su... Pero a la hora de Jessy desvincular a ese extranjero, el Ministerio de Trabajo no le acepta a ella la dimisión cuando ella va. Porque el ministerio le dice, usted contrató a un extranjero, usted no tiene tablilla, usted no le tiene TCS y no le acepta.
Pero si el extranjero va y deposita y el ministerio se la acepta al extranjero. Entonces ya ese derecho que ella tenía como empleadora, ella lo perdió. Entonces prioriza que fue el extranjero que renunció, que no fue ella que lo desvinculó. Y ahí viene una lucha legal en la cual solo tiene la de perder el creador del empleo. Y se presta a mafias que hay de abogados que andan buscando ese tipo de casos. Entonces, ¿quién protege con esa vaina de que no, que los derechos son universales? Yo estoy de acuerdo que le garantice los derechos a todo el mundo. Usted extranjero, le vamos a garantizar su derecho, pero inmediatamente te garantizamos ese derecho. Yo te pregunto, ¿qué estatus tú tienes aquí? Es el Estado. Ah, yo estoy ilegal. Usted se va hoy. Usted lo montamos en la guagua amarilla y lo dejamos en el aeropuerto. Y usted se va hoy. Sí. ¿Cómo proteger al creador del empleo? Bueno, yo creo que aquí las políticas económicas están invertidas. Vamos a ir por ese lado. Usted sabe que las grandes empresas aquí son beneficiarias de casi 400 mil millones de pesos en incentivos. Yo creo que a los pequeños y medianos y a los innovadores dominicanos hay que ayudar con los incentivos del Estado. Eso va a mejorar lo que es el flujo de caja de estas pequeñas unidades productivas que representan más del 93% de la estructura productiva de nuestro país. Es decir, esta es una economía de empresas pequeñas y medianas. Por lo tanto, los beneficios que da el Estado en términos de incentivos fiscales deben ir dirigidos a esa población que está, digamos, trabajando denodadamente para hacer de la República Dominicana un país más productivo y próspero. En lo que tiene que ver con los derechos, yo creo y estoy de acuerdo de que aquí hay que implementar la ley, ser más institucional en ese sentido y proteger a esos pequeños y medianos empresarios de cualquier agresión legal que constituya ciertamente la ruina, claro, la ruina de la inversión, del tiempo, de la dedicación de su emprendimiento productivo. Es decir, aquí estamos, como dice Eduardo Galeano en su libro Patas Arriba, el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés en lo que tiene que ver con las políticas productivas de nuestro país. En ese sentido, no puede ser, por ejemplo, que se tenga un régimen de incentivos para los principales sectores productivos del país y las pequeñas y medianas empresas estén a merced de la voracidad, ¿verdad?, fiscal del Estado a través de los impuestos, que tiene que pagarlo todos. Y también de mafias en el sentido de que utilizan, instrumentalizan los casos laborales para afectar, ¿verdad?, a estos pequeños y medianos empresarios que por su dimensión del negocio no pueden soportar un juicio largo, un juicio extrajudicial realmente para su beneficio empresarial. Entonces, eso hay que regularlo, estoy de acuerdo. Pero en aras de eso, y tengo que decir que más del 80% de la fuerza laboral dominicana la contratan las grandes empresas. No son las pequeñas, son las grandes empresas. Entonces, cuando vienen las discusiones de salario, vienen estos elementos, ¿verdad?, que tanto ponen en vilo a la población dominicana, se habla de un porcentaje, no que hay que aumentar el salario un 20%, no que hay que dejarlo en 8%. No, señores, hay que ver los datos. Y este estudio que nosotros hemos sacado desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Facultad de Ciencia Económica, lo que quiere revelar es que aquí ha habido un aumento de los beneficios empresariales en los últimos 20 años con datos oficiales. O sea, el dato mata relato. Entonces, no vengan a decir que aquí en República Dominicana no existen las condiciones para un aumento de salario de más de un 30%. Aquí hay la necesidad de manera consistente de ir aumentando el salario de la gente para Francisco, que gane poder adquisitivo. Antes de usted acceder a estudio, nosotros teníamos un debate aquí en cabina justamente de la canasta familiar versus los ingresos de la clase laboral dominicana. Y estoy viendo que dentro de uno de los aspectos que ustedes abordan en este estudio que hacen es justamente el ingreso laboral promedio en comparación con el costo de la canasta familiar promedio. Y veo que en el año 2022 ustedes tienen un ingreso laboral, escuchen bien, promedio, de 22,360 pesos. Y la canasta básica promedio
tiene un costo de 41.985 no pesos. da Estamos tiempo ya. hablando de menos 19.625 pesos, que se convierte en un 46.7%. Estamos hablando de que le falta para un salario promedio que es de 22,000 pesos, que todos sabemos aquí, que es de 15,000, y muchas veces se viola la ley con menos porcentaje, que me digan a mí de dónde va a sacar ese dominicano, ese padre de familia, esa madre soltera, Pues ya vamos a 19.625 despedir ya. pesos. Bueno. Ya no tenemos que ir, Un Francisco. planteamiento, No hay aunque problema. sea No te va a dar breve. tiempo a ¿verdad? Bueno, es lo que nosotros Aunque decíamos. sea breve, los 3 minutos. Señores, miren, la canasta básica va muy rápido, los salarios muy lentos. Entonces, si aquí no se hace lo necesario como para aumentar los ingresos de los trabajadores dominicanos, mejor sacar entonces la cerveza de la canasta eso va básica. a ocurrir. Eso va a O sea, la ocurrir. cerveza Sí, y las el romo. bebidas alcohólicas sacar están dentro de la sacar el canasta. romo y la cerveza de la canasta básica. Y los alimentos Porque también. un pote de de romo primera cuesta más que una necesidad. libra de arroz. Exactamente, pero fíjate. Así con lo que se compra eso un es pote de parte- romo. Pero es parte que de la el cultura bote del de consumo. romo, Dari, no cuesta 19,000 pesos, que es el déficit que tiene ahora mismo El la canasta déficit- familiar, yo la estoy de canasta acuerdo, básica, el pero el déficit promedio. también es que el dominicano está destinando sus recursos para también por otro lado. Hay que ayudar a la gente a que tenga un mejor, a que tenga un mejor criterio uso, de un mejor consumo. uso de consumo. Pero ¿Y eso es quién parte de la ayuda a las cultura. sociedades? Exactamente, eso es parte Tenemos de que la invitar a Francisco cultura. de nuevo. Sí, Tienen que son invitar a muchos Francisco elementos. de nuevo para analizar a profundidad la economía social del dominicano. Y que tú le El digas a este dominicano nunca tiene un país, chele. y que El tú le- dominicano siempre está mal. y que tú le digas a tu audiencia en qué parte de este país Hay se arroz compra 20. una libra de arroz en 20 pesos. Esa tarea también está pendiente. Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana es viernes. Mañana es viernes Mañana yo voy a traer una libra de arroz de 20. de 20. Pero Bueno. tú vas a peinar el país hoy Y voy y a te traer vas una a ir, yo no sé foto dónde él a va la a ir. platanera que tiene plátano a 10 y a 15. Pero depende de dónde están comprando. Yo te voy a traer menos de ahí el plátano, pero Yo te lo para voy el a merca- partir por la Yo voy para el mitad. Merca Santo Domingo hoy. Para ¿verdad? que Yo tú voy me para- Rosa va para el Merca Santo Domingo hoy. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia. Gracias, Gracias a Francisco. ti. Gracias.